En el tema de geometría analítica, el primer concepto que hay que estudiar es el concepto de vector. Bien, vamos a pensar en unos ejes de coordenadas que están contenidos en el plano, ¿vale? Y vamos a aprender lo que es un vector fijo. Bien, en primer lugar pensemos en dos puntos, A y un punto B. Bien, el vector fijo AB, que se representa de esa forma, AB y una flechita arriba, es un segmento orientado que tiene su origen en A y su extremo en B. Bien, pensemos que nos queremos desplazar desde A hasta B. Pues ¿cómo lo representaríamos? Con una flecha y pondríamos cuál es nuestro desplazamiento con el extremo de esa flechita. Si nos vamos a desplazar desde A hasta B, vamos a poner la flecha señalando hacia B, y si fuera de B hacia A, lo hacemos al revés. Bien, pues un vector fijo tiene tres características principales. La primera es el módulo. Bien, el módulo es la longitud de ese vector y se representa cogiendo y poniendo AB y situándole entre dos rayitas, como hacemos, por ejemplo, con el valor absoluto. Bien, lo segundo que vamos a ver es la dirección. Y la dirección es la dirección de la recta que lo contiene. ¿Vale? Si yo cojo dos vectores y son paralelos, entonces tienen la misma dirección. ¿Vale? Y ahora, el sentido. Pues el sentido sería el que me dice hacia dónde va esa flecha. Con un segmento podemos tener que la flecha vaya en un sentido, en otro puede ir de A a B o de B a A. ¿Vale? Bien. Pues vamos a pensar en cómo se representan esos puntos. Esos puntos tienen unas coordenadas. ¿Vale? El punto A tiene A sub 1 y A sub 2. Y el punto B, B sub 1 y B sub 2. Bien, pensemos en cómo vamos a calcular pues ese valor de ese vector. Se haría restando a la primera coordenada de B, le restaríamos la primera coordenada de A, y a la segunda coordenada de B le restaríamos la segunda coordenada de A. Bien, vamos a pensar en un ejemplo donde vamos a calcularlo con números. Bien, ahí tenemos el punto A, cuyas coordenadas son 2, 1, el punto B, cuyas coordenadas son 6, 3, y ahora ese sería el vector AB. Bien, pues las coordenadas serían, en primer lugar, primera coordenada de B menos primera coordenada de A, o sea, 6 menos 2, segunda coordenada de B menos segunda coordenada de A, es decir, 3 menos 1. Por lo tanto, 6 menos 2, 4, 3 menos 1, 2. Pensemos qué estamos haciendo en nuestro desplazamiento. Nos estamos moviendo 4 a la derecha, 4 espacios hacia la derecha y 2 hacia arriba. ¿Vale? Tiene sentido esto que nos ha salido. Bien, vamos a pensar cómo se calcula el módulo, la longitud de ese vector. Pues para ello necesitamos recurrir a un triángulo rectángulo. Y teniendo un triángulo rectángulo, que lo vamos a representar abajo, está en naranja. Bien, ese triángulo tiene de base 4, de altura 2 y esa hipotenusa coincidiría con el módulo. Bien, ¿a qué nos recuerda esto? Pues al teorema de Pitágoras. Averiguamos un lado desconocido en ese triángulo aplicando el teorema de Pitágoras. Pues directamente sería 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, su raíz cuadrada, es decir, el módulo sería la raíz de 20. Bien, vamos a ver algún otro ejemplo. Vale, vamos a ver ahora esas coordenadas de esos dos puntos, el punto A, 1, 1 y el punto B, 4, 2. Vamos a pensar en el desplazamiento que estamos haciendo. Nosotros nos estamos moviendo, si os fijáis, 3 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Por lo tanto, las coordenadas de AB serán 3, 1. ¿Vale? Vamos a pensar en el punto C y en el punto D. Ahora vamos a coger algunas
coordenadas negativas. Por lo tanto, vamos a hacerlo muy despacio. Vamos a pensar en el vector CD. ¿Vale? ¿Y cómo se calcula el CD? Pues, punto final, 1, 2, menos punto inicial. Punto inicial sería el menos 2, 4. Pues le restamos menos 2, 4. Hacemos la primera coordenada. 1, menos y menos, más 1 y 2, 3. 2 menos 4, menos 2. Realmente nos estamos moviendo 3 hacia la derecha y 2 hacia abajo. Vamos a pensar en otro vector, el EF. Sus coordenadas son 3, 1. Si os fijáis, las coordenadas del vector AB y el EF son las mismas. Estamos en el mismo vector, con el mismo vector, aunque tiene distinto origen, ¿vale? Pero su módulo, su dirección y su sentido son el mismo. Pues cuando dos vectores tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, se dice que son vectores equipolentes. ¿Vale? Y esto es muy importante. Bien. Hay infinitos vectores equipolentes entre sí, lógicamente. Bien, vamos a ver otro concepto, que es el concepto de vector de posición. Bien, vamos a pensar en el plano y en nuestro origen de coordenadas. ¿Vale? El origen de coordenadas se representa con una U mayúscula. Y ahora vamos a pensar en un punto A. ¿Vale? El vector de posición del punto A es el vector que une el origen de coordenadas y el punto A. ¿Vale? Esto se va a utilizar más adelante. ¿Vale? Todos los puntos tienen un vector de posición. Aquí es muy importante una cosa, que las coordenadas de un punto coinciden con las coordenadas de su vector de posición. ¿Vale? En este caso, si os fijáis, el punto tiene coordenadas 2, 3, y para ese vector nos estamos desplazando 2 hacia la derecha y 3 hacia arriba, por lo tanto sus coordenadas también son 2, 3. Bien, vamos a ver a continuación otro tipo de vectores, que serían los vectores libres. Bien, pensemos en el vector AB o en el vector EF. ¿Vale? Lo estamos representando ahí en rojo. Pero si os fijáis, lo acabamos de representar sin puntos. ¿Vale? Bien, al representarlo sin puntos, yo lo puedo llamar directamente U. ¿Vale? Actualmente se le llama U, V, W en minúscula. ¿Vale? Bien, pues ese vector, donde no tenemos en cuenta ni origen ni extremo, no hay asociados puntos, se le llama vector libre. ¿Vale? Todos los vectores equipolentes entre sí los representa el mismo vector libre. ¿Vale? Bien, entonces es la única diferencia que hay entre ellos. Vectores fijos tienen asociados puntos como origen, vector libre no.